Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con el siguiente proyecto, el proyecto 2, que se titula Compartir ideas y experiencias, la reseña. Este proyecto es muy breve, por lo tanto son muy pocas actividades que nos corresponde realizar esta quincena. Sin embargo, es un proyecto que nos va a llevar un poquito más de tiempo terminarlo, porque lo que vamos a hacer es que cuando terminen de leer el libro que ustedes ya eligieron, de ese mismo van a realizar la reseña. Entonces, las actividades las vamos a realizar esta quincena y el producto final se realiza hasta que ustedes terminen de leer. Por lo tanto, la fecha de entrega del producto final queda pendiente. A continuación les voy a presentar aspectos generales y lo más importante del tema. Esta es una presentación que nos va a llevar a la introducción de este proyecto. Como bien saben, vamos a iniciar primeramente con los datos generales del mismo. La práctica social del lenguaje de este proyecto es el intercambio de experiencias de lectura. El trayecto de aprendizaje participa en la presentación pública de libros y el propósito, elaborar la reseña de un texto que haya seleccionado y argumentar la importancia social de dicha elección. El ámbito es literatura. Bien, en general es que nosotros vamos a elaborar una reseña específicamente del libro que ya debemos de elegir esta semana. Ya debe de quedar totalmente decidido esta obra que vamos a leer para después poder hacer la reseña. El objetivo es que ustedes puedan participar, compartir qué fue lo que entendieron acerca de esa obra y de qué manera lo van a recomendar con sus demás compañeros o en este caso con las personas que los rodean. Pasamos a la definición. ¿Qué es una reseña? La reseña es un texto oral, escrito o audiovisual que comunica el tema o asunto de alguna obra en específico. En este caso pueden ser libros, películas, obras de teatro o de danza, exposiciones de pintura o de fotografía, incluso conciertos o eventos deportivos. La reseña lo que va a hacer es mencionarte las partes del contenido, las partes más importantes de un texto o de estas obras. Entonces se va a hacer un resumen con los datos más importantes y con los datos que tú consideres que deben de ser rescatables de dicha obra. Estas reseñas, una vez terminadas, pueden publicarse en periódicos, revistas, portales electrónicos o digitales, o incluso darse a conocer en programas de televisión y de radio. También pueden utilizarse en presentaciones de libros e incluso en conferencias. Este tipo de reseñas también se encuentran en diversos ámbitos, como por ejemplo el científico, el cultural, el deportivo, como mencioné previamente. Normalmente en la escuela o cuando realizamos este tipo de reseñas, se hace con base en el ámbito científico o bien en el ámbito literario, ¿sí? Como precisamente lo vamos a realizar nosotros una vez que terminemos de leer el libro que ya se eligió en el grupo. Pasamos a los tipos de reseña. Los tipos de reseña son la descriptiva y la crítica. La descriptiva, como su nombre lo dice, lo que va a hacer es describir, valga la redundancia, describir los datos importantes, todo lo relevante respecto a la obra, y se va a hacer un resumen o una sinopsis de todo el contenido. Pero únicamente lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora, ¿qué sucede con la crítica? La reseña crítica, además de presentar estos datos importantes, además de hacer el resumen o la sinopsis, lo que vas a agregar ahí o lo que tiene de diferente de la descriptiva es que vas a emitir tu opinión o juicios personales de valor sobre la obra que estás reseñando. Por eso quiere decir esta parte crítica, o sea, precisamente porque vamos a hacer una crítica, vamos a hacer
una recomendación dependiendo de lo que a mí me haya parecido la obra, el texto, la película, lo que sea que vayamos a reseñar. En este caso pues es el libro. Todo lo que a mí me parezca, todo lo que yo considere importante y lo que no, eso va a ser mi opinión personal. Ya de ahí, una vez que yo emita estos juicios personales, lo que voy a hacer es recomendar o no recomendar esta obra, ¿sí? Ese es el objetivo de la reseña. Normalmente cuando vamos a ver una película, ya sea al cine o la vamos a ver en casa, siempre trae un pequeño resumen, una sinopsis que alguien más redacta ajeno a la película. Entonces lo mismo sucede con los libros. Una vez que leamos este resumen, esta reseña, nosotros podemos tener una idea de lo que va a tratar. Entonces, dependiendo de lo que tú hayas entendido, de lo que tú hayas comprendido de esta obra, es lo que vas a externarle al otro lector lo que a ti te pareció y de lo que trata. Obviamente, tienes que considerar que no todo se va a decir, no todo lo que leíste vas a contar, principalmente el final del libro, el final de la película. Son aspectos que no se deben de contar en la reseña. Sin embargo, se pueden mencionar a grandes rasgos para que el lector se interese en ver la obra que tú le has recomendado o en leerla sea el caso. Para finalizar tenemos las partes de la reseña. Vamos a profundizar en lo que es. Primeramente tenemos el título, en donde se va a mencionar el tema o el contenido del texto, ¿sí? El título debe de ser diferente al de la obra original, es decir, que tú lo vas a crear. Después tenemos los datos de identificación del texto, en donde vamos a incluir la ficha bibliográfica del libro o en los datos bibliográficos, en este caso el título de la obra original, el nombre del autor, el año en que se hizo el libro, el lugar, la editorial, entre otros aspectos. Después tenemos la parte fundamental de nuestra reseña, que es el contenido, en donde vas a resumir o a describir todas aquellas ideas y eventos importantes del contenido de la obra, ¿sí? Aquí también podemos agregar aspectos como personajes, características de los mismos, tipos de ambiente, tipos de narrador, etcétera. Después tenemos otra parte fundamental en nuestra reseña, que es la crítica y juicios de valor. En este caso, y como mencioné previamente, como su nombre lo dice, crítica. Vamos a realizar una crítica dependiendo de lo que a nosotros nos haya parecido el texto, ¿sí? Si a mí me pareció bueno o me pareció malo, tengo que poner mi opinión personal. Ahora, también aquí vamos a incluir la recomendación que tú vas a tener respecto a la obra. Aquí puede ser positivo o negativo, es decir, si te gustó o no te gustó el libro. Eso también lo debes de incluir con argumentos sólidos, es decir, que expliques el por qué o justifiques el por qué no te gustó o porque sí te gustó. Y por último tenemos el autor de la reseña, que aquí pues únicamente va a ir el nombre de ustedes, porque son ustedes los que van a reseñar el libro que vamos a leer. Bien chicos, esto ha sido todo. El proyecto realmente es muy corto, no nos va a llevar mucho tiempo. De hecho, si ven, las actividades son muy poquitas, únicamente quedaría pendiente el producto final, que lo vamos a realizar hasta que terminemos de leer el libro. Ya habíamos quedado que es antes de finalizar el primer trimestre. Una vez finalizado el libro, podemos proceder a redactar nuestra reseña, que en este caso va a ser una reseña crítica. Por el momento esto sería todo y nos vemos la próxima semana para el siguiente video, en donde voy a explicarles más a profundidad cómo vamos a hacer el trabajo final. Gracias.